El reciente hallazgo de un esqueleto humano bajo el suelo de una estancia perteneciente al Vaticano ha reavivado en la opinión pública italiana el recuerdo de algunos de los más extraños crímenes y desapariciones pendientes de resolución en la Santa Sede. Se trata de un conjunto de sucesos turbios en los que se mezclan la mafia, el espionaje y los ritos más depravados, y sobre los cuales existen evidencias de la implicación de las más altas jerarquías vaticanas. El inesperado y macabro hallazgo se produjo en un inmueble de la Nunciatura Apostólica de Italia en Roma. Sorprende que la ciudad autónoma del Vaticano, que debía ser un centro de concordia, se haya convertido en un nido de tramas mafiosas y crímenes. El esqueleto hallado a las afueras de Roma continúa siendo un enigma policial de dimensiones colosales. El Papa Francisco es objetivo de las mafias vaticanas, que tratan por todos los medios de ponerlo contra las cuerdas. La Iglesia Católica es un instrumento de la unión íntima de Dios con el hombre y de la unidad de todo el género humano. Este instrumento ha prosperado con el paso de los años, acumulando un gran poder, tanto adquisitivo como social. Muchas de sus actividades han ocurrido en secreto, hasta el punto de que cuando han salido a la luz, las represalias o soluciones se han solventado desde dentro. La Iglesia espera de nosotros que recemos, que obedezcamos y que paguemos todo lo que debemos. El Papa Francisco reconoce que hay algunos problemas, pero son muchas las personas que piensan que el problema es él. ¿Qué viene a la mente cuando a nuestros oídos llegan las palabras Iglesia Católica? Tal vez paz, sacrificio, humildad, silencio, discreción, corrupción, pedofilia, abusos, mafia. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a comunicarles las nuevas informaciones sobre los crímenes más terribles y las prácticas más depravadas en la Santa Sede. La Biblia dice que Jesús nos compartió la enseñanza de amarse los unos a los otros, amar a Dios y no hacer daño a los niños. Las únicas personas a las que Jesús condena en la Biblia no son las prostitutas, ni los homosexuales, ni a los ladrones, sino a quienes hacen daño a los niños. Los mensajes del Mesías son muy específicos y estrictos. Afirman que las personas que hacen daño a los niños no merecen haber nacido. ¿Creen ustedes que el Vaticano entiende este mensaje? ¿Creen ustedes que el Vaticano predica amor y paz en sus actos? Desde Mundo Viperino damos las gracias a Juan José Sánchez Oro por compartir esta gran labor de investigación. Empezamos. Partimos desde el reciente hallazgo de un esqueleto humano bajo el suelo de una estancia perteneciente al Vaticano. Este hallazgo
ha reavivado en la opinión pública italiana el recuerdo de algunos de los más extraños crímenes y desapariciones pendientes de resolución en la Santa Sede. Se trata de un conjunto de sucesos turbios en los que se mezclan la mafia, el espionaje y los ritos más depravados, y sobre los cuales, y esto es lo más llamativo, existen evidencias de la implicación de las más altas jerarquías vaticanas. La Nunciatura Apostólica de Italia en Roma, donde apareció el esqueleto en octubre de 2018, está ubicada en una de las mejores y más céntricas zonas de la capital transalpina. Para situarnos, está muy próxima al célebre Museo de Villa Borghese. ¿Qué ocurre? Pues que a raíz de la noticia, los diarios católicos vinculados al Vaticano airearon la información de que Villa Giorgina había sido donada a la Santa Sede en 1949 por el senador y empresario judío Abrahamo Jacob Isaiah Levi como agradecimiento por toda la ayuda prestada desde la Iglesia a sus correligionarios durante la Segunda Guerra Mundial. Isaiah Levi parecía, de esta forma, reconocer la peligrosa tarea que asumieron muchos conventos romanos al albergar secretamente a judíos para evitarles la deportación a los campos de concentración y exterminios nazis. Sin embargo, esta sería solo una parte de la verdad. Su cara más blanca y amable, porque la biografía del personaje en cuestión ofrece también un lado mucho más discutible. Isaiah Levi fue un judío, senador italiano en 1933, pero también miembro del partido fascista de ese país. Cuando comenzaron a aplicarse las leyes antirraciales en Italia, se vio obligado a abandonar el Senado, el partido y todos los cargos directivos que regentaba en empresas públicas. Ahora bien, su posición acomodada le permitió mover las influencias suficientes para esquivar la marginación legal. No obstante, la protección legal adquirida para sortear el acoso de las autoridades italianas quedó en nada al efectuarse la ocupación del país por Alemania en el 43. ¿Qué sucedió entonces? Pues Isaiah Levi cambió de confesión religiosa, se convirtió al catolicismo y así su reputación y contactos le permitieron ganarse el favor y las simpatías de las jerarquías eclesiásticas, hasta el punto de obtener refugio en el Vaticano para el resto de la guerra. Murió en Roma el 6 de marzo de 1949 sin descendencia directa, porque su única hija, Giorgina, falleció por leucemia siendo muy pequeña. A modo de curiosidad, les comparto que precisamente la villa anexa a la Nunciatura se denominó así en honor a la criatura. Puede que muchos de ustedes consideren que del Vaticano surgen muchas de esas extrañas mafias, pero a lo largo de la historia podemos barajar el efecto contrario y hablar de ciertos grupos que han tenido contacto con la Iglesia. Por ejemplo, los famosos crímenes de la Magliana. Como no estoy muy segura de si ustedes la conocen, voy a hacer un pequeño resumen para entrar en situación. La banda de la Magliana surgió, pues, como un grupo delincuencial más de Roma. Lo que ocurre es que nació a mediados de los años 70 del siglo XX y aprovechó el turbulento caldo de cultivo político y económico de la época. Así que rápidamente alcanzó características mafiosas y un enorme poder. Siendo sinceros, la sola enumeración de los delitos y actos terroristas en los que aparentemente participó sobrecoge. Se sospecha, para empezar, que colaboró activamente en el secuestro y asesinato del influyente político democristiano Aldo Moro, primer ministro italiano en 2 ocasiones, que participó también en la muerte, en sospechosas circunstancias,
del periodista Mino Pecorelli en el 79. También en la obstaculización y despiste de las investigaciones de la matanza en la estación de Bolonia de agosto de 1980. Un año después, en el atentado al Papa Juan Pablo II. También en el asesinato de Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano, en 1982. Y un año después, en el secuestro de Emanuela Orlandi. Que de esto hablaremos. Bien, durante las investigaciones policiales de todos estos sucesos, crímenes y atentados, siempre ha estado sobre la mesa la implicación de la Magliana. Claro, al mismo tiempo, las ramificaciones de la banda en los altos estratos de la sociedad política, económica y eclesiástica del país resultaron un clamor en muchos momentos. Mantuvo conexiones estrechas con la logia Propaganda Due, auténtico estado italiano en la sombra, por cierto, y con Gladio, organización paramilitar ultraderechista financiada por la CIA durante la Guerra Fría para activarse automáticamente en caso de que triunfara el comunismo en Occidente. Uno de los ejemplos más representativos de su enorme influencia, por decir algo que salió a la luz, algo público, porque no nos llamen conspiranoicos más que nada, fue cuando Enrico de Pedis, el capo de la Magliana, y muerto a tiros durante un ajuste de cuentas en el año 1990, recibió del arzobispo vicario de Roma permiso para ser enterrado en la Basílica de San Apolinare. Se justificó afirmando el Vaticano que él fue un gran benefactor de los pobres que asisten a la basílica y que ayudó a muchas buenas iniciativas que fueron patrocinadas en los últimos tiempos. Todo esto referente a la Magliana, pero creo que es suficiente. ¿Qué les parece si vamos entrando en materia y hablamos abiertamente del contacto del Vaticano con espías, con documentos secretos, con secuestros y con orgías pedófilas? Nos situamos en octubre de 2018. El Vaticano, por esas fechas, sorprendía a la opinión pública al emitir una nota de prensa en la cual informaba del hallazgo de un esqueleto humano. Esqueleto humano casi completo, por cierto, enterrado en el suelo de uno de sus edificios más emblemáticos, la Nunciatura Apostólica de Italia en Roma. El inesperado descubrimiento aconteció dentro de una vivienda anexa, conocida como Villa Giorgina, en el transcurso de una serie de obras de remodelación. Mientras se levantaba el piso de una de las estancias privadas, los operarios tropezaron con ese enigmático conjunto de huesos de los que nadie parecía saber nada ni atreverse a decir cuánto tiempo llevaban allí. A los pocos días, nuevos restos óseos fueron encontrados y entregados a la Fiscalía italiana para proceder a su análisis. Lógicamente, a partir de aquí, las especulaciones se dispararon de inmediato y llenaron de titulares las crónicas periodísticas, tanto nacionales como internacionales. Pero, lejos de apuntar en múltiples discreciones, lo cierto es que los diarios concentraron sus conjeturas en solo un par de nombres icónicos para la sociedad italiana: Emanuela Orlandi y Mirella Gregori, dos adolescentes desaparecidas en 1983. Desde ese lejano año, las investigaciones siempre apuntaron a la implicación de los personajes más siniestros de la Santa Sede. Vamos a recapitular desde el principio. El 7 de mayo de 1983, la joven de 15 años Mirella Gregori
salió de casa después de decirle a su familia que había quedado con un amigo de clase. Pero jamás regresó. 40 días más tarde, el 22 de junio, otra joven de la misma edad, Emmanuela Orlandi, desapareció sin dejar ningún rastro tras finalizar su clase de flauta en la escuela de música. Fue así como comenzó un largo camino de indagaciones policiales y judiciales que no llevaron a ninguna parte, aunque los agentes encargados del caso se centraron en 3 líneas de investigación principales. En primer lugar, la trama turca. Juan Pablo II hizo una plegaria en la plaza de San Pedro para que Manuela regresara sana y salva. La adolescente, además, tenía pasaporte vaticano porque su padre trabajaba en la prefectura de la Casa Pontificia como mensajero para la antecámara del Palacio Apostólico. Un puesto relevante y de mucha proximidad al pontífice. Pues bien, a los pocos días de dicha petición pública, la Santa Sede recibió una llamada de un hombre anónimo con fuerte acento estadounidense que, a cambio de Manuela, reclamaba la liberación de Mehmet Ali Akka, el terrorista turco encarcelado años atrás por intentar matar a Wojtyla. Pese a la reiteración de llamadas de este supuesto americano, y decimos supuesto porque solo nos podemos orientar con su forma de hablar, que tenía un fuerte acento estadounidense, y la recepción de una serie de cartas manuscritas a lo largo de 1983, esta pista turca acabó en nada. Se consideró un señuelo sin fundamento, elaborado por algún servicio de inteligencia extranjero con un fin, pues, nunca bien esclarecido. La segunda línea de trabajo vinculó la ausencia de Manuela a la banda de la Magliana, la más poderosa organización mafiosa de Roma. La hipótesis esgrimía que la joven habría sido secuestrada para chantajear económicamente a la Santa Sede, porque en esos momentos la Magliana había perdido buena parte de su capital durante la quiebra del Banco Ambrosiano en el 82. Esta entidad financiera, fundada por la Iglesia y muy dependiente del Vaticano, nació con una misión caritativa en el siglo XIX y terminó al servicio de la CIA y otras agencias de espionaje occidentales, inyectando dinero a los partidos políticos de derechas y a las redes secretas anticomunistas de medio mundo, al mismo tiempo que se dedicaba a lavar las cuentas de toda clase de organizaciones criminales italianas. Una concubina de Enrico de Pedis, el capo de la Magliana, afirmó que conocía perfectamente el paradero de Manuela y que su cuerpo podía estar junto a la tumba de su amante. Así que en 2012 la Fiscalía revisó varios sepulcros de la Basílica de San Apolinar, donde reposan los restos de Enrico. Pero ahí no encontraron nada ni a nadie, solo a él. Finalmente, una tercera vía provino del sacerdote y célebre exorcista Gabriel Amorth. En su libro de 2012, El último exorcista, reseñó que se organizaban fiestas en las cuales también estaba involucrado como reclutador de muchachas un policía del Vaticano. Este sacerdote cree que Manuela fue víctima de esto. Nunca creyó en la pista internacional. Supuestamente tenía motivos para creer que se trató de un caso de explotación sexual con el consiguiente homicidio. Afirma que en estos hechos estaba también involucrado personal diplomático de una embajada extranjera ante la Santa Sede. Las palabras de Gabriel Amorth nunca fueron tomadas demasiado en serio por la Fiscalía, cuyos responsables, por cierto, también descartaron la trata internacional de personas, el tráfico humano. Sin embargo, en 2002 estalló el escándalo eclesiástico de pedofilia en Estados Unidos, con el arzobispo de Boston acusado de encubrir los delitos sexuales de decenas de clérigos subordinados. Tiempo después, se recordó que una de las cartas enviadas durante 1983, presuntamente por los secuestradores de Orlandi, procedía de Boston.
En concreto, y según advirtieron diarios en 2012, la misiva provenía de la misma oficina postal donde los pedófilos con alzacuellos disponían de un apartado de correos para contactar con sus jóvenes víctimas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que numerosos investigadores siempre se mostraron convencidos de que la desaparición de Manuela estaba conectada con la de Mirella Gregori. De hecho, las dos familias contrataron al mismo abogado para que gestionara ambos asuntos y actuara como portavoz común. Había buenos indicios para ello. La madre de Mirella, durante una visita del Papa a la parroquia romana de San José, en 1985, reconoció a un escolta del Vaticano. Se trataba de un hombre al cual había visto muy a menudo charlar con su hija y un amigo de ésta en un bar próximo a su casa. Sin embargo, cuando fue llevado a declarar, el escolta negó rotundamente conocer al adolescente y, en todo momento, recibió instrucciones telefónicas de un superior policial del Vaticano para que negara saber cualquier aspecto del caso. Han transcurrido 35 años y, pese a todo, la desaparición de Orlandi no ha faltado en la memoria de la gente. No ha faltado en la memoria de la opinión pública italiana. Asoma a los medios de comunicación del país transalpino periódicamente. Se ofrecen nuevos titulares, se presentan pistas, o mejor dicho, supuestas pistas cada vez más sorprendentes. Bueno, sin ir más lejos, en otoño de 2017, una nueva información sacudió el caso. Periódicos italianos publicaron en el mismo día un documento suministrado por el periodista Emiliano Fittipaldi, conocido redactor de la revista L'Espresso. El texto ya anticipaba parte del nuevo libro escrito por Fittipaldi, el cual fue titulado como Los impostores. No voy a desviarme demasiado del tema. El caso es que el documento revelado consta de 5 folios fechados el 29 de marzo de 1998, que incluyen una relación de gastos sufragados por la Santa Sede en el Reino Unido. La verdad es que su título resume a la perfección y sin disimulo el contenido. Se lo voy a leer. Informe sumario sobre los gastos sostenidos por el Estado de la Ciudad del Vaticano para las actividades relativas a la ciudadana Emanuela Orlandi. Roma, 14 de enero de 1986. Pensemos un poco. El detalle de las cuentas enumeradas vendría a demostrar cómo las más altas instancias eclesiásticas habrían estado sosteniendo la manutención y, otros gastos corrientes relativos a la estancia de Emanuela en Londres entre 1983 y 1997. Un desembolso económico, por cierto, que alcanzó los 483 millones de liras, unos 249.448 euros según el cambio actual. En la relación contable se consignan las cantidades destinadas a alimentación, alquiler de diferentes alojamientos, los costes de varios viajes a la urbe londinense, la adquisición de ropa y también consultas médicas en la clínica St. Mary. Más concretamente, en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, donde Orlandi supuestamente habría sido atendida por la doctora Leslie Regan, especializada en fertilidad e interrupción del embarazo, y cuyos honorarios también atestigua el documento. También constan, y esto ya es muy extraño, otros apuntes económicos mucho más llamativos, algunos datados en enero de 1983, es decir, varios meses antes de la desaparición de la joven, como si estuviéramos frente a los preparativos de una futura operación, por así decirlo. Y del mismo modo, se recoge una cuantiosa partida destinada a contratar a una agencia de investigación privada
cuya misión era la de ejecutar tareas de despiste en el territorio italiano, además de unos cuantos millones de liras más entregados a Teófilo Benotti, colaborador del periódico oficial de la Ciudad del Vaticano, para atender a los medios de comunicación que seguían el caso. Pasa el tiempo, pasan los años y los investigadores deducen que Orlandi fue reubicada en Roma después de su estancia en Reino Unido en 1997. Esto lo vemos de nuevo en ese listado contable en el cual hay un registro de 21 millones de liras abonados para, les leo textualmente, según el documento, la actividad general y traslado al Estado de la Ciudad del Vaticano con un finiquito relativo de prácticas finales. En cuanto a la autoría del informe, figura el cardenal Lorenzo Antonetti, quien entre 1995 y 1998 fue presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, entidad encargada de efectuar los pagos del Vaticano. Más adelante, ya en fechas más recientes, concretamente el 17 de junio de 2011, Pietro Orlandi manifestó durante un debate en el canal de televisión Roma 1 que un exagente del servicio secreto italiano, SISMI por sus siglas, le había revelado el paradero de su hermana y la razón del secuestro. El espía le comentó que Manuela estaba viva, en un asilo en Inglaterra, siempre sedada. Viva y sedada. En cuanto al motivo del secuestro, radicaría en los conocimientos financieros atesorados por el padre, Ercole Orlandi, en relación a los oscuros entresijos de la banca vaticana y el lavado de dinero negro procedente de grupos mafiosos y políticos, como ya hemos comentado antes. Ciertamente, el documento filtrado por Fittipaldi podría dar la razón a esa fuente del SISMI manejada por Pietro Orlandi. Desafortunadamente, y al margen de todas las alusiones a personajes reales, no hay ningún sello, ni ningún membrete o número de entrega, ni registro o cualquier otro signo visible que garantice la autenticidad de los papeles. De hecho, los 5 folios no serían más que un resumen de un expediente mucho más extenso, puesto que debían ir acompañados de otras 197 páginas de facturas y justificantes ya remitidas con anterioridad, pero de las que no sabemos nada. Existen, además, ciertos errores formales en la redacción del texto, relativos sobre todo al tratamiento protocolario de los monseñores ya citados y que, a juicio de los expertos, suscitan muchas sospechas de falsedad. Fittipaldi tampoco resultó ajeno a ese manojo de dudas. Él confiaba en la calidad de su fuente, un individuo bien relacionado con el entorno vaticano, por cierto. Sin embargo, siempre ha temido que pudiera estar siendo utilizado por un sector reaccionario de la Santa Sede para desprestigiar a la institución y, simultáneamente, desprestigiar al propio Papa Francisco. El periodista del Expresso, Fittipaldi, contactó con la ginecóloga Leslie Regan, quien se mostró algo esquiva y no fue capaz ni de afirmar ni de negar que hubiera tratado a Manuela en Londres. Cuando Fittipaldi le enseñó la foto de la joven, la doctora simplemente comentó no recordar nada con claridad, puesto que, por su consulta, pasan numerosas pacientes de diferentes nacionalidades, incluidas también muchas italianas. Por otro lado, Andrea Tornielli, del periódico La Stampa, situó la procedencia del informe en el archivo personal de Lucio Vallejo Balda, el sacerdote español y miembro del Opus Dei condenado en 2016 por vender datos sensibles y confidenciales de la Santa Sede en el escándalo conocido como Vatican Leaks II. Según Tornielli, Balda habría entregado el delicado dossier sobre Orlandi a varias personas de su confianza tras el extraño robo de documentos que se produjo en la prefectura en el año 2014. Una web católica,
el sismógrafo, próxima al entorno institucional vaticano, calificó a Fittipaldi de impostor por usar unos folios muy dudosos y ambiguos para simplemente promocionar mejor la venta de su libro. Pero vamos a seguir hablando de esas personas desaparecidas en el Vaticano. Resulta oportuno mencionar aquí otro misterioso suceso, aún pendiente de resolución, por cierto. El 31 de octubre de 2003, justo el día previo a Todos los Santos, un jubilado de 77 años llamado Libero salió a dar un paseo por Roma. Un paseo del que nunca regresó. Libero era judío. Había conseguido librarse en 1943 de la deportación a un campo de concentración nazi para trabajar como empleado en una empresa del Vaticano, donde se había relacionado con las altas prelaturas pontificias. La desaparición fue denunciada por su familia y durante 4 años la policía italiana efectuó numerosas pesquisas tras su búsqueda, las cuales, por cierto, no llevaron a ninguna parte. Pero el 26 de julio de 2007, un nuevo hallazgo colmó de esperanza a los investigadores del caso. A orillas del Tíber se desató un incendio junto a un campamento de población gitana, y las llamas se extendieron dentro del barrio de la Magliana. Los bomberos acudieron a apagar un fuego que parecía de lo más convencional, un fuego propio de los calores del verano. Y entre las cenizas se toparon con un esqueleto humano casi completo y semienterrado a la vera de un muro. Aquellos huesos habían sufrido de la devastación del fuego y yacían algo tiznados, pero en buen estado. Y no estaban solos. Había cerca una bolsa con enseres personales. Permanecía casi intacta. En su interior, la policía encontró las llaves de una casa, unos zapatos y una billetera con documentación identificativa de Liberio. Los agentes empezaron a frotarse las manos creyendo haber dado por fin con el paradero del jubilado. Nada más lejos de la realidad. Las cosas, a partir de ahí, comenzaron a complicarse, porque en cuanto llegó el dictamen de los forenses, el hallazgo se convirtió en un sinsentido. El esqueleto no pertenecía al cuerpo de un solo individuo, sino al de 5 personas diferentes. Sí, 5 personas diferentes. En concreto, 3 mujeres y 2 hombres a los que alguien había desmembrado en diferentes partes para componer finalmente un único esqueleto, un único y macabro puzzle óseo. Para mayor estupefacción de todos, ninguno de los restos recuperados pertenecía al anciano extraviado años atrás, a pesar de que tanto las llaves de la casa como la documentación inequívocamente eran las suyas. Lógicamente, las desmesuradas proporciones que empezó a adquirir este enigma hicieron que las autoridades italianas se involucraran a fondo. Se cotejaron los diferentes ADN de los huesos para establecer las identidades reales detrás de ellos. El balance de estos análisis deparó una datación comprendida entre 1986 y 2006, perteneciente a 3 mujeres y 2 hombres, como habíamos comentado antes, de diferentes edades, entre 20 y 50 años. Personas que habrían muerto en distintos momentos dentro de esa horquilla temporal. Por otro lado, todo el esqueleto se había encontrado correctamente compuesto en el suelo, sin ningún hueso en posición errónea ni duplicado, a pesar de proceder de varios sujetos. Sin ninguna duda, esto era la concienzuda obra de un experto. Bueno, únicamente la cabeza parecía algo desplazada del conjunto, aunque se cree que fue por efecto de un chorro de agua de manguera al apagar el incendio. El ADN mitocondrial del cráneo y la columna vertebral proporcionaron otra sorpresa más. No pertenecían a Liberio, pero sí
a una mujer de su familia por línea materna. Los informes de la policía científica suscitaron tantas y tan enrevesadas preguntas que a día de hoy ninguna incógnita ha sido despejada. El médico forense que dirigió las inspecciones, el profesor Cipolloni, descartó la opción de que se hubieran utilizado huesos robados de cementerio para componer el esqueleto, porque cronológicamente resultaban demasiado recientes, estaban muy limpios y sin trazas de zinc o madera, propias del contacto con un ataúd en descomposición. El misterio detrás de este coleccionista de huesos continúa pendiente de solución. Por el momento, los primeros diagnósticos forenses, divulgados por fuentes judiciales de la investigación, anticipan que se trata del esqueleto de un varón enterrado allí en los años 60 aproximadamente. Así que, por desgracia, no parece guardar ninguna relación con las desapariciones de Emanuela Orlandi y Mirella Gregori. Ha supuesto un nuevo revés para las familias que, no obstante, han manifestado su firme voluntad de seguir adelante con las denuncias y pesquisas hasta disipar todas las brumas que envuelven tan enmarañados casos. Por el momento vamos a dejar la emisión hasta aquí. Son demasiadas las cosas que comienzan a salir a la luz, temas en los que están implicados personalidades muy poderosas. El Vaticano tiene un largo historial de oscuros sucesos. Esto que hemos comentado no es más que la punta del iceberg. Seguiremos informando. Nos vemos en el próximo programa.